seguimos en esta tertulia de este lunes 22 de marzo de 2021, llena de vacunas, horarios de agenda y demás, con Martín Bueno, Pablo Carrasco, Teresa Herrera y Daoís Uriarte. Salgamos estrictamente del tema vacunas, pero algo vinculado todavía a la pandemia. Vamos a este segundo tema que nos planteábamos y nos proponíamos discutir ahora. El Parlamento aprobó el jueves pasado la prórroga por 120 días de la limitación del derecho de reunión a efectos de evitar las aglomeraciones por razones sanitarias. El proyecto fue sancionado en ambas cámaras con los votos de blancos, colorados y cabildantes. El texto final implicó un cambio en la idea original del Poder Ejecutivo que procuraba quedar facultado para extender los plazos por 30 días la limitación mientras se mantuviera la emergencia sanitaria. La senadora nacionalista Carmen Aciaín dijo que las modificaciones se debieron a sugerencias realizadas por el Partido Colorado y Cabildo Abierto y agregó que, dado que se fija un plazo, ese plazo cesa en caso de que se levante también la emergencia sanitaria. El diputado colorado Ope Pasquet, citado por El Observador, señaló: queremos mantener esta herramienta introduciendo una observación que nos hizo el Frente Amplio. En diciembre nos dijo que está mal que sea el Poder Ejecutivo el que pueda prorrogar la vigencia de esta ley, porque la facultad de reglamentar los derechos individuales es de la Asamblea General y los poderes delegados no se pueden delegar. Tenían razón, continuó diciendo Pasquet. Corregimos y ahora se presenta un proyecto de derecho distinto. De todos modos, el Frente Amplio no acompañó la iniciativa. El senador Charles Carrera resumió el motivo con estas palabras: el camino de ir por limitar nuevamente el derecho de reunión, dijo, es equivocado. Este elemento ya fue aplicado y no existe evidencia de que haya sido de utilidad, afirmó. Bueno, ¿cómo vieron esta discusión que se reeditó de alguna manera con estas modificaciones? Pero nuevamente se planteó la discusión a propósito de la herramienta de la limitación del derecho de reunión. ¿Con quién empezamos? A ver, ¿quién quiere? Con alguno de los abogados. A ver, Martín, dale. A ver, a mí me parece que la medida está bien, o sea, no ha pasado, la pandemia sigue, estamos aún peor, por lo cual las causas por las cuales se aprobó esta medida en su momento siguen estando y está bien que se prorrogue. No me queda claro las expresiones sobre que esto no funcionó, o sea, yo creo que la aprobación de esta medida, o sea, sobre todo en el verano, cuántos eventos, cuántas fiestas, cuántos bailes se evitaron preventivamente porque esto estaba aprobado y sabíamos cómo era, y cuántos se disolvieron en casi todos los casos pacíficamente. Yo creo que es un mensaje que sirve, es un mensaje también para la policía, es un mensaje para las autoridades municipales que tienen que actuar cuando tienen que disolver y saben que tienen un marco legal y se sienten mucho más seguros. Yo creo que esta norma, en todo caso, en el peor de los escenarios, es neutra. Y en el mejor de los escenarios funciona y sirve para, por lo menos, bajar un poco el nivel de aglomeraciones. Por lo cual, o sea, realmente no creo que pueda haber una discusión demasiado de fondo sobre el tema. Sí es una discusión de fondo que tiene relación con esto, bueno, en este momento de la pandemia, si tomamos más medidas o no tomamos más medidas, y también puede ser una discusión de fondo qué pasa cuando hay notorias aglomeraciones que el gobierno resuelve no actuar. Uh-huh. Como discutimos hace algunas semanas, ¿no? Exactamente, como sucedió hace unas semanas, como ayer circularon también videos en redes sociales sobre ciertas aglomeraciones. Claramente el gobierno resuelve no actuar en esas aglomeraciones. Yo en particular estoy de acuerdo con que no actúe, pero en ciertas cosas que son muy culturales, muy sociales, porque seguramente si actuara la consecuencia sería mucho peor que la aglomeración en sí. Pero yo creo que es un mensaje que hay que tratar de cumplirlo y bueno, y no tiene demasiado misterio. Concretamente ayer vecinos del barrio Cordón denunciaban una comparsa, gente reunida en torno a una comparsa donde si no se estaban respetando las medidas de distanciamiento ni de tapabocas. Lo último que digo es que a veces me sorprende los que estamos capaz más vestidos en el sistema diríamos político, de prensa, que estamos más, los que somos más consumidores de todo esto. Es muy increíble cómo, según del lado que estés, denunciás más ciertos hechos que otros. O sea, hay un montón de gente que está mucho por la cuarentena obligatoria o
medidas restrictivas, pero hay ciertas cosas que no denuncian, no las denuncia. Y del otro lado pasa lo mismo, o sea, y con otros temas, y eso es bastante, diríamos, entretenido, como se usan esas cosas. David. Sí, yo coincido mucho con lo de Martín, de repente con un poco de visiones distintas con respecto a lo que planteé. Yo creo que el problema de que el Frente haya votado en contra es una decisión política que tiene que ver con, si no me das, si no es coherente el paquete, entonces no lo voto. Pero en realidad, es decir, yo entiendo que es coherente limitar el derecho a reunión, pero lo que no es coherente es que se limita selectivamente a algunas cosas y otras no, ¿verdad? Es decir, yo sigo insistiendo, podemos ir a las ferias, más aglomeración que las ferias no hay. La fiesta de los arroceros, que es cultural, que es importante y todo lo demás, es una aglomeración, fue una aglomeración y no se suspendió. Es decir, en realidad se es muy selectivo con las aglomeraciones que se suspenden. Yo podría mencionar una cantidad de hechos y de actos. Por supuesto que está mal que arranque la comparsa. Está mal que se reúnan a tomar o a bailar en determinado lugar. En lo particular, hemos controlado hasta las fiestas familiares, de no pasarnos de los 10 integrantes, con sacrificio para los niños, por ejemplo. Pero en realidad uno tiene que ser coherente. Hay una cantidad de aglomeraciones, inclusive por motivos comerciales, industriales. Yo digo, hay aglomeraciones a la central de los shopping malls. Y sin embargo, esas aglomeraciones no importan las reuniones de este tipo. Entonces yo creo que lo coherente debería ser todas las aglomeraciones deberían estar suspendidas, por el motivo que sea. Y eso es lo que no ocurre. Lo que se está haciendo es una selectividad. Y ojo, reconozco que se ha actuado muy racionalmente y no se han generado, mejor dicho, se han generado muy poquitos episodios de arbitrariedad. Pero lo que creo es que donde hay una arbitrariedad poco entendible es en la selectividad que se aplica al concepto de aglomeración y dónde se restringen esas aglomeraciones. Pero si, y eso es el problema básico. Entonces, vuelvo a repetir, si nosotros fuéramos coherentes, bueno, en realidad tenemos que tomar aquellas medidas y aquella situación que se vivió en marzo. Hoy sería el momento de tomarlo. Porque en marzo había 20. Está bien, uno puede decir, bueno, después fue avanzando. Pero ahora que tenemos 1.600 por día. ¿Pero estás de acuerdo o no básicamente con la posición, por ejemplo, del Frente Amplio, de que decidió no acompañar? Yo creo que, a ver, estoy de acuerdo en el tema que lo decidieron como una medida política. Es decir, porque si no me vas a votar todas las demás, si no me vas a restringir todas las aglomeraciones, no te voy a restringir esta. Yo creo que en el fondo, yo particularmente creo que se puede limitar, creo que es perfectamente justificado limitar, pero lo que no estoy de acuerdo es con la arbitrariedad y la selectividad con que se hace. Bien. ¿Pablo? Y ese no fue el argumento, ¿no? Del Frente Amplio para no votar. Yo no soy legislador, así que tengo libertad. No, yo pregunté específicamente, le pregunté a Dois porque me parecía que tenía algún matiz justamente con los argumentos que él estaba esgrimiendo respecto a algunos de los principales argumentos que brindó el Frente Amplio de por qué no acompañaba la medida, ¿no? No, es simplemente para aclararlo para la gente, pero digamos, yo en el tema anterior decía que para mí el gobierno había decidido de que los llamados, las cuarentenas, las obligaciones, todo lo preventivo en esa población B que yo digo ya le resbala lo que venga de las leyes, tiene como única alternativa, digamos, los castigos que van a empezar a recibir las empresas que no cumplen los protocolos, los castigos que va a recibir la gente si se junta, y no me extrañaría, porque marco legal y respaldo legal constitucional para hacerlo, los castigos que podrían tener los que no se vacunan también, no en el sentido de que tengan que vacunarse, pero sí en el sentido de que no puedan haber ninguna diferencia entre el que se vacune y no se vacune. Yo creo que la calle tiene un mérito doble en el buen manejo de la pandemia, por un lado, pero también, y como externalidad, como subproducto, y capaz que sin proponérselo, ha sacado lo peor de la oposición. Es decir, hoy estamos viendo a un Vergara, que era
un izquierdista vegetariano que parece un fedallín, digamos. Hoy es casi un MPP, porque los ha puesto contra la pared izquierda y ha conseguido que los que hablen sean realmente los más radicales, y con argumentos como como que no funcionó la vez pasada, y sí funcionaría la falta de movilidad, porque no recordemos que el día anterior, el día se ocupó entero en lo poquito que había hecho el presidente aquel martes en la conferencia de prensa por reducir la movilidad. Y al otro día, estamos hablando de 24 horas, al otro día, en un argumento completamente contrafáctico, decir de que esa forma de reducir la movilidad viene de mano dura, de gatillo fácil, es decir, esos fueron los argumentos. Creo que además hubo una reacción adolescente del Frente, que se fue de sala por una jugadita que también yo reconozco de Carmen Aciaín, bastante calentante, eso yo lo reconozco, pero digamos, lo dejó muy mal. Yo creo que la gente, que la gente no lo pudo entender. Y lo otro que creo que de los dos lados estamos haciendo es el manejo del GACH. El GACH es como Artigas, ¿viste? Artigas le sirve al Partido Comunista, a los blancos, a todo el mundo, y lo usamos como queremos. El GACH también. Del lado del gobierno ya lo dijo toda la vida, desde el primer día, que el GACH lo va a asesorar científicamente, pero quien va a tomar las decisiones es el gobierno. Pero y la izquierda también, hay que hacer lo que dice el GACH en algunas cosas. En esto, por ejemplo, no. Aquí el GACH no existe para ese sector político. Entonces, me parece que fue una triste discusión, sobre todo para la oposición, y sigue adelante el plan de alguien que está al frente y está enterado de todo. Está enterado de que en Chile se vacunan los de los 90, está enterado de que hay 1.600 casos, está enterado de casi todo. Alguna razón habrá para que una persona que hasta ahora ha sido inteligente se mantenga en la misma línea. Teresa. Yo quiero decir que en realidad yo estoy de acuerdo con que se reduzca, con que se haya prorrogado. No estaba de acuerdo, por supuesto, con la versión original del articulado, que tenía que ver con el hecho de que discrecionalmente el Ejecutivo podía prorrogar esto in eternum. Me parece peligrosísimo. Pero como quedó redactado finalmente, creo que sí, que es correcto, porque además cuando decimos contagios intrafamiliares son el 60 y pico %. Bueno, pero de algún lado vienen esos contagios intrafamiliares. La gente se enferma en algún lugar, o se enferma en un trabajo donde no se cumplen los requisitos que se tienen que cumplir para el distanciamiento, el cuidado, todo lo demás, o se enferma en el transporte público cuando viene hacinado, o se enferma en una aglomeración, entonces o en una fiestita, ¿no? Entonces me parece que en realidad lo que hay que tratar de evitar son justamente todas esas cosas, porque cuando llega a un hogar la enfermedad, no es que se contagiaron adentro del hogar mágicamente, sino que viene normalmente de alguna conducta no correcta. Y eso es lo que me parece que no terminamos de entender. A mí me parece que no terminamos de entender que cada una de las cosas que hacemos a diario son las cosas que en definitiva terminan redundando en contagios. Yo hoy decía temprano, claro, es incomodísimo esto de la rutina, de cuidarse, de ponerse el tapaboca, de desinfectarse, de cuando entro y cuando salgo de la casa. Pero bueno, y en realidad tenemos que estar las 24 horas del día alertas a este tipo de temas, porque hoy se habló ya más temprano, ¿no? Digo, estamos muy cerca de la saturación del sistema de salud. Y la saturación del sistema de salud, la única forma de evitarlo, además de vacunarnos, por supuesto, pero lo de vacunarnos lleva su tiempo. Y si nos están diciendo los intensivistas que dentro de 15 días no saben qué van a hacer con las camas de terapia intensiva, me parece que todas las medidas que se tomen son pocas. Yo soy de las que pienso que se han quedado cortos. Yo creo que hay cosas que todavía se pueden hacer, que pueden no repercutir tanto en lo económico, pero que de alguna manera
Digo, no repercutir tanto en lo económico porque está claro que este gobierno en la economía, sobre todo en la gente, digo, que está con problemas, mucho más no va a poner. Entonces, me parece que lo que hay que tratar de pensar es en medidas que reduzcan la movilidad, que reduzcan las actividades innecesarias y que de alguna manera pueda llegar al conjunto de la población. Porque otra cosa que a mí me preocupa es que yo creo que hay un conjunto de gente que todavía no entendió cómo es esto. Y no tiene que ver con lo socioeconómico, en absoluto. No tiene que ver con lo socioeconómico, porque en realidad si nos ponemos a mirar, la mayoría de los problemas que han habido no tienen que ver con, al contrario, yo creo que todo lo que tiene que ver con las zonas de los asentamientos, todo lo demás, no hemos tenido grandes focos, muy por el contrario. Ayer incluso decía el director de Convivencia del Ministerio del Interior lo que había sido la conducta ejemplar, por ejemplo, hasta de la gente que los familiares de los presos y de las presas, cuando iban a visitar y cómo se cuidaban y cómo los cuidaban. Entonces, digo, a mí me parece que acá barbas en remojo, porque acá hay un conjunto de personas de nivel medio hacia arriba que son realmente las que están trayendo los problemas. La fiestita de 500 personas en Punta del Este, todo ese tipo de cosas. Entonces, me parece que tenemos como que enfocar de otra manera y empezar a pensar también de qué forma, eso es misión del gobierno y de cada uno de nosotros, pero de qué forma podemos tratar de frenar esa actitud tan egoísta, tan nihilista, tan de que a mí no me importa y yo hago lo que quiero y no sé. Me parece que es por ahí por donde tenemos que ir. Y tenemos que ir ya, porque dentro de 15 días, si es cierto lo que... Y yo confío en el GACH, en los intentivistas, en los científicos y científicas, me parece que la mano se viene muy complicada, ¿no? ¿Algún apunte más les quedó sobre la discusión en particular de del... A ver, Martín, dale, sobre las aglomeraciones, la extensión de limitación del derecho de reunión. Dale. No, a mí, a ver... mi apunte es sobre la decisión que toma la oposición, el Frente Amplio, respecto a estos asuntos. A mí me da una absoluta sensación, que es como que el Frente dijo, bueno, yo tengo que hacer oposición, y tengo que hacer oposición durísima. Y eso lo han desconectado del termómetro de la gente. O sea, y además tienen las encuestas, salen encuestas por todos lados, y uno cuando ve las posiciones o los duros que se pone, o sea, está desconectado con el mundo real. Cuando hablan de cuarentena, cuando hablan de restricciones, yo digo, ¿con quién hablan? Cuando uno habla con el laburante común, con el laburante que gana 20.000, 30.000 pesos, que siempre la pasa bastante mal, porque están ahí en el límite, y le hablan de cuarentena, quedarse en la casa, se le pone a llorar. O sea, ¿con quién hablan? ¿O hablan solo entre ustedes y con gente que tiene su ingreso asegurado, aunque no vivan en barrios, en countries privados? Porque convengamos que en Uruguay hay un grupo de privilegiados muy grande que son todos los trabajadores estatales. O sea, ¿con quién hablan? Yo he hablado con gente común que vive muy humildemente, y cuando le hablan de restricciones económicas se le ponen los ojos llorosos. O sea, restricciones de no, porque quieren trabajar, quieren seguir trabajando, no quieren que el gobierno les tire unos mangos, porque todos saben que los mangos que tira el Estado son mangos flacos. Son mangos flacos y no sirve, y no llegás, y tenés que llamar al BPS, Martín, pero vos ahí... y burocracia. Vos ahí ves entonces, una inconsistencia entre el pedido de la cuarentena y el no votar, no acompañar la extensión de limitación de derecho de reunión. O sea, eso es una incoherencia por sí mismo, que creo que tiene que ver con, por eso, yo veo dos grandes incoherencias en el frente en este momento, que es, una es, tengo que ser duro, no importa por qué. Y entonces son duros entre ellos, y creo que se desprestigian ellos mismos. Y por otro lado, lo que a veces noto es una desconexión con el laburante común, pero el laburante común que no está vinculado al Estado. El laburante común que si no trabaja, se le complica en serio, y cobra el seguro de desempleo, y cobra el 60%, etcétera, etcétera. ¿Y bueno, quién no está en esta? Y lo último que digo, y veo que esto es, el frente está en esto, menos quién. Yamandú Orsi y Carolina Cose. Que no están en esta, están en otra, están jugando otro partido. Y por algo será. Yo creo que no es así, y creo que además de lo que estamos hablando es no solo de restricciones en la actividad económica, que el Frente ha dicho, en realidad el Estado tiene que aportar, tiene que subsidiar,
Y en realidad lo que ha dado este Estado, que es dicho por la CEPAL, somos los que menos hemos invertido en ayudar a la gente de la pandemia y que no lo hacemos en este momento que es el más grave. Pero yo no me refería solo a la actividad económica. Es decir, no se consideró aglomeración lo de los arroceros. No se consideró una cantidad de actos públicos que se han hecho. Es decir, ahí no se habla de aglomeraciones, no se habla de aglomeraciones, no se vuelve con los aforos, ni limitación de las actividades de los shopping, que eso no va a afectar a esa población a la que se refería Martín. Porque la población a la que se refería Martín se soluciona en 15 o 20 días o en un mes, dando un subsidio importante que se puede hacer y lo recomienda no solo la CEPAL, lo recomendaron los organismos internacionales. Entonces, en realidad siempre vamos ¿a qué? A recortar el derecho a reunión. Yo probablemente hubiera votado, sí, pero hubiera votado con esa de que el argumento tiene que ser, acá si vamos a restringir las reuniones, restringimos todas las reuniones. No esas que me molestan por ahí. Uh-huh. No a las que yo voy a comer un asado o un guiso de arroz con un montón de gente. Ese es el problema básico. Entonces, no ha habido coherencia, cuando Martín dice hay incoherencia, no ha habido coherencia en el gobierno con cómo actuar frente a esta situación. A ver, Pablo, ¿qué decías? No, una frase solo, pero lo que planteó Martín es la cruce de caminos de las posiciones. Y hay una frase de Churchill que decía, nosotros queremos trabajar y ellos nos quieren pagar. Y eso es lo que me parece que estamos discutiendo y en un gran resumen que solo Churchill podría hacer. Perdón, pero yo creo que los temas son bastante más complejos que eso. Esa me parece que es una simplificación, con todo el respeto a Churchill, pero me parece que es una simplificación. Yo creo que hay situaciones y situaciones, y yo no creo en las políticas a tabla rasa, creo en las políticas sectoriales, y creo que hay gente que realmente lo está pasando muy mal y que necesita apoyos más allá de que esté trabajando o no esté trabajando. Es decir, ahí yo creo que no podemos ser así. No podemos decir, no, la gente quiere trabajar y como la gente quiere trabajar, entonces vamos arriba con el tema de que hagamos... A ver, yo nunca dije eso. Por supuesto que hay mucha gente pasada y hay que apoyar y hay que, y hay gente que estar ahí, absolutamente. Pero hay gente que está trabajando hoy y quiere seguir trabajando. Claro, y hay gente que no puede trabajar porque su rubro está totalmente cortado, y hay gente que, o sea, por eso digo, me parece que no podemos decir, no, trabajamos o no trabajamos, o subsidiamos o no subsidiamos. Y también, como decía De Wiis, tenemos todo el problema de que realmente Uruguay, más allá de que, y esto voy a cortar una lanza, el punto de partida de Uruguay fue mucho mejor que el punto de partida de otros países latinoamericanos, sin duda alguna. Tenemos mucha menor proporción de pobreza, tenemos un montón de cosas comparativamente con cualquier país de los que está alrededor. Pero independientemente de eso, evidentemente con el avance de la pandemia ha estado muy flaco el aporte del Estado para determinadas actividades o determinadas situaciones. Incluso hasta el día de hoy, digo, hay gente que está devolviendo plata que le prestaron el año pasado cuando todavía seguimos en plena pandemia, ¿no? Ya venimos enseguida, nos quedan todavía los telegramas.